Hola, buen día. Mi nombre es Mariana Castillo Morales y soy estudiante del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, Unidad Colón. Y hoy les hablaré sobre el tema analizador sintáctico. ¿Qué es el analizador sintáctico? Es un proceso que analiza una cadena de símbolos de acuerdo a las reglas de una gramática formal. Convierte el texto de entrada en otras estructuras, comúnmente en árboles o en grafos, que son más útiles para el posterior análisis, y capturan la jerarquía implícita de la entrada. El análisis sintáctico es la segunda fase del compilador, la cual se concentra en comprobar que los tokens formen una expresión válida. Esto se realiza mediante el uso de una gramática libre de contexto que define recursivamente componentes que pueden aparecer en una expresión y el orden en que estos deben aparecer. Recordando que la primera fase es el analizador léxico y la segunda el analizador sintáctico. Como podemos observar, al entrar nuestro código fuente, se realiza una tabla donde se dividen los datos, que son los tokens, los cuales son enviados a la siguiente fase, que es el analizador sintáctico. ¿Por qué se necesita? Porque al utilizar gramáticas nos da las ventajas de ver especificaciones sintácticas y precisas de lenguajes. Se puede generar automáticamente un analizador. El proceso de construcción puede llevar a descubrir ambigüedades y parte estructura al lenguaje de programación, siendo más fácil generar código y detectar errores. También es más fácil ampliar y modificar el lenguaje 1, es decir, nuestro lenguaje fuente. Entre sus funciones encontramos la principal, que es asegurarse de que el programa analizado satisfaga las reglas requeridas para la especificación del lenguaje, para garantizar su correcta ejecución. Entre otras, encontramos como comprobar si el programa es sintácticamente correcto, en general las estructuras de datos, árboles sintácticos u otras estructuras que representen el programa y sirvan para el analizador semántico y el generador de código. En el caso de compilación dirigida por la sintaxis, llamar el analizador semántico y el generador de código. También reaccionar e intentar acotar la propagación de los errores, es decir, que cuando haya un error no se envíen demasiados mensajes. Hacer los siguientes pasos del compilador más independientes de la sintaxis del lenguaje. Su clasificación se divide en tres, que son los métodos universales, métodos descendientes y métodos ascendientes. En los métodos universales tenemos que sirven para cualquier gramática y son muy ineficientes. En los métodos descendientes construyen el árbol de análisis sintáctico desde arriba, que es la raíz, hasta abajo, que son las hojas o terminales. Trabajan los analizadores descendientes recursivos y los analizadores LL. En los métodos ascendentes construyen el árbol de análisis sintáctico desde abajo hacia arriba y los que trabajan son los analizadores de procedencia de operador analizadores LR y analizador sintáctico 4. En el primer ejemplo tenemos nuestra línea de código fuente, que es tiempo igual minutos por 60 más segundos. Entran al compilador. Su primera fase es el analizador léxico, que realiza la división en tokens. Entonces les da valores de ID1 igual ID2 por 60 más ID3. Después entra la segunda fase, que es el analizador sintáctico, y toma su entrada y la construye en una nueva estructura en forma de árbol. Como podemos observar, se lee de abajo hacia arriba y es ID1 igual a ID2 por 60 más ID3. En el segundo ejemplo, de igual forma, tenemos nuestra línea de código, que es posición igual inicial más velocidad por 60 punto y coma. Se abre nuestro árbol, que es la asignación, y aquí los determina por diferentes palabras. En el primer caso es el identificador, que es la palabra posición. Después viene
operación de asignación que es el igual, después una expresión que abre más ramas y tiene la expresión, el término, factor, identificador y el inicial, que es la palabra de nuestro código fuente. Después se abre el más, en la otra rama un término y abre más ramas, que es el término, factor, identificador y la palabra de nuestro código fuente, que es velocidad. Después nuestro por, en la otra rama el factor, identificador y el número 60. Concluimos que el análisis sintáctico es la segunda fase del compilador y su función principal es tomar los datos que son divididos en tokens por el analizador léxico y los transforma como una nueva entrada para la construcción de un árbol con dichos datos. Se lleva a cabo mediante una gramática de contexto libre que ayuda a realizar una validación de cada token, definiendo recursivamente componentes que pueden aparecer en una expresión y el orden en que estos deben aparecer. Esto ha sido todo. Gracias.